Seguimos en la sesión 4. Ahora nos toca ver lo que son crear distribución de cargas de sismo, ¿no? Este se le denomina el método estático. Aquí tenemos que ver un poco de la norma de 030, que la vamos a tocar rápido porque, como les vuelvo a repetir, este primer módulo básico es simple, más que todo es para ver lo que vamos a tocar en lo que es el modelamiento, ¿no? Conocer las herramientas del ETABS para que se nos haga más fácil después el modelamiento de una edificación más complicada. Entonces vamos a ver lo que es el método estático, carga distribuida. Por eso vamos a ver la norma, la E030, que la tengo acá. Esta es la E030. Entonces vamos a tener que tener consideraciones porque vamos a tener lo siguiente. Recuerden esto, que para tener la fuerza sísmica, es decir, el cortante sísmico, que va a ser V, esta va a ser igual a un Z, un U, un C y un S, que va a estar dividido entre un R. Todo esto va a estar multiplicado por un peso, siendo la primera la cortante sísmica, Z el factor de zona, U el factor de la edificación o del tipo de edificación, C un coeficiente según el periodo que tengamos en la edificación y S según el suelo que tengamos, y un R que va a ser una reducción que se va a dar según el tipo de edificación que estés haciendo, ¿no? Ya sea de albañilería, concreto armado, por placas, dual o de acero. Entonces este R va a ser una reducción que también nos va a dar la norma, y el P, que es el peso de la edificación, que también tiene una forma de aplicación, no se aplica al 100% de toda la carga viva y carga muerta, tiene un factor ahí de conversión. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta y vamos a ver uno por uno de forma rápida, ¿no? Para entenderlo. A esto se le denomina la carga sísmica estática. Entonces vamos a tener que ver cada uno de los ítems, que capaz algunos ya lo sepan. Entonces y ustedes mismos pueden repasar la E030. Entonces el factor de zona los vamos a tener aquí. Este es el factor de zona, dependiendo en qué zona nos encontremos vamos a tener un factor Z, ¿no? Esta norma la vamos a explayar más ya en el intermedio. Aquí tenemos el factor de zona, tenemos lo que son los perfiles de suelo según qué tipo de suelo, y aquí tenemos el otro cuadro, ¿no? Aquí está para el S, aquí tenemos para el factor S. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos el factor S, la tabla para los periodos, para T, para poder hallar C. Tengan muy en cuenta eso, ¿no? Aquí están para el C, factor de amplificación sísmica. Aquí podemos encontrarlo, ahí está, ¿no? Entonces cuánto va a valer C dependiendo de los periodos, que esto todo lo vamos a ver ya de modo real, en el modo estático y dinámico que vamos a tocar en el intermedio, ¿no? Más detallado. Como les digo, ahora es un poco más especial para saber el modelamiento, dónde ingresar las cargas. Aquí tenemos el cuadro del factor U, según la edificación que vamos a hacer, según lo que vamos a tener. Los sistemas estructurales. Aquí tenemos algunos cuadros que ustedes pueden ver, irregularidades, que va a depender, también va a hacer que el R cambie, y ahí está el R, ¿no? Lo que estábamos viendo primero en la fórmula. Ahí está, dependiendo de qué tipo de sistema estructural se está utilizando. Entonces más abajo vamos a poder encontrar justamente la cortante, que es esta, ¿no? Ahí está, tenemos la cortante que ya les había indicado, siendo P el peso de la edificación, ¿no? La masa que va a participar de toda la edificación, cómo se va a hacer. Entonces, cuando nosotros ingresamos la carga sísmica en el ETABS, vamos a ingresarla mediante un coeficiente, tenganlo eso en cuenta, y ese coeficiente va a ser este de aquí. Este va a ser el coeficiente. Cuando nosotros sepamos en qué zona estamos, qué tipo de estructura es, cuál es su factor de amplificación, en qué suelo estamos trabajando y cuál va a ser su reducción según las irregularidades que tiene
o según el sistema estructural que se está utilizando. Al aplicar esto, multiplicar y dividir, vamos a tener un valor. Ese valor es el que ingresamos al ETABS dentro del factor sísmico. Tengan eso bien en cuenta. Entonces este factor siempre sale 0.2, 0.4, 0.21, 0.41, dependiendo de la edificación, de las irregularidades, del R, del S, del U. Entonces dependiendo de todo eso, ¿no?, nos va a dar un valor. Y después vamos a tener un P, que es el peso que va a trabajar para la cortante basal. Entonces, teniendo esa consideración, nos vamos al ETABS. Yo sigo con el modelo que ya habíamos estado trabajando. Yo lo sigo guardando para más o menos ustedes también deben hacer lo mismo para que vayan viendo los avances que estamos teniendo y no se complican, ¿no? Estamos empezando lo más fácil. Ya teniendo eso, nos vamos a ir a definir justamente eso. Vamos a irnos a definir la carga estática, y esa vamos a definirlos igual en Load Patterns, ¿no? Donde vamos a agregar las cargas sísmicas. Vamos a agregar un sismo en X, así como yo lo estoy poniendo. Primero tenemos que poner y después podemos agregar. Primero se pone aquí cuáles son las especificaciones y después recién agregar. No primero agregar y después las especificaciones, tengan en cuenta eso. Primero escribo sismo en X. ¿Qué tipo de carga va a ser? Sísmica, entonces sísmica. Y donde me dice qué tipo de carga lateral va a ser, o sea, cómo lo voy a considerar, pongo, aquí están varios sistemas internacionales de cargas sísmicas que se tiene. Nosotros en esta oportunidad vamos a hacerlo usando el coeficiente que les dije, ¿no? O sea, usar el coeficiente, porque justamente para eso nos sirve, ¿no? Lo que van a leer en la norma 030. Para que haya el coeficiente sísmico, que ya les expliqué que es el S por el U, por el C, por el Z entre el R. Ese va a ser el coeficiente sísmico. Entonces yo pongo coeficiente sísmico de esta manera y recién pongo agregar. Agrego y me dice, allá por coeficiente sísmico. Tengo que agregar uno más que va a ser en Y. Simplemente borro, pongo Y, sismo igual por coeficiente y otra vez pongo agregar. Entonces ya tengo agregado mis cargas sísmicas estáticas. Yo hago clic en mi sismo estático en X, me voy a modificar carga lateral, modifico carga lateral y ya tengo este cuadro que me va a botar, ¿no? Donde yo voy a agregar lo siguiente, voy a ver lo que son, si voy a considerar en qué dirección voy a considerar el sismo y si voy a considerar excentricidad o no, y cuánto voy a considerar excentricidad. Esto también está dentro de la norma y aquí es donde se agrega el coeficiente, justamente a lo que les indiqué, ¿no? El Z por el U, por el C, por el S entre el R. Y acá un coeficiente K que también está dentro de la norma. El rango en esta posición es el rango. ¿En qué rango voy a aplicar esa fuerza sísmica? Entonces desde la base hasta el piso 4, yo he creado 4 pisos, por eso es que me bota automáticamente esto. Entonces capaz si ustedes han creado 5 pisos, les va a botar desde la base hasta el quinto piso. Entonces aquí lo que se hace, simplemente se borra todo. Como es sismo en X, voy a considerar en la dirección X más excentricidad. Y aquí voy a poner el coeficiente que me salga. Digamos me ha salido 0.21, entonces pongo 0.21 y voy a considerar ese efecto sísmico desde el primer piso hasta el cuarto piso. Pongo OK. En el sismo X de igual manera modifico pero aquí ya no va a ser en X, sino va a ser en Y. Y voy a poner acá 0.21 y voy a aplicar desde el piso 1 hasta el piso 4. Pongo OK. Entonces pongo OK y así ya están creadas mis cargas sísmicas. No es la única manera. Hay otra manera de crear una carga sísmica estática. Es decir, vamos al Load Pattern, ya tenemos 2 cargas sísmicas. Esta sería una carga sísmica adicional para el aprendizaje, para el estudio. Entonces yo he usado mediante un coeficiente, pero también lo puedo utilizar mediante una fuerza. O sea, yo voy a aplicar la fuerza sísmica, entonces pongo agregar. Esa es la diferencia, que aquí yo voy a agregar la carga sísmica. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo pongo en modificar carga lateral, ya no me va a salir igual que como está el coeficiente. Yo pongo modificar carga lateral y me sale esto. ¿Qué me está diciendo? Me sale este cuadro donde me dice ¿dónde quieres aplicar la carga sísmica? ¿En qué piso? Tienes que tener el diafragma
qué fuerza quieres aplicar en X, qué fuerza quieres aplicar en Y y qué fuerza quieres aplicar como momento, o sea, qué momento quieres aplicar, ¿no? Fuerza en X, fuerza en Y momento. Y acá me dice, ¿quieres aplicar excentricidad? ¿A cuánto? 0.5, 0.05, que es el 5%, ¿no? Que es lo que dice la norma. Y aquí te dice, ¿quieres aplicar la fuerza en el diafragma? Justamente ya hemos hablado también del diafragma, en el diafragma del centro de masas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Lo siguiente, que yo tengo, digamos, mi edificación, disculpen un poco el dibujo, lo estoy haciendo con mouse. Entonces yo tengo mi losa, yo voy a tener este punto que va a ser mi centro de masa y voy a tener este punto que va a ser mi centro de rigidez. Este centro de rigidez se va a deber a la cantidad de placas, columnas que tengamos. Entonces la fuerza que yo voy a aplicar, esta fuerza sísmica, me va a aplicar en el centro de masa. Eso es lo que me está diciendo aquí. ¿Quieres aplicar en el centro de masa? Sí, eso es lo que se debe hacer. Me va a aplicar en este centro de masa. Esto es lo que me está haciendo esta carga sísmica. Pero todo esto, lo que yo estoy haciendo, aquí tendría que hallar primero la fuerza sísmica. De igual manera, tendría que hallar el Z, el U, el C, el S entre el R, multiplicar por el P. Ese es mi cortante basal. Esa cortante basal tendría que dividirlo en todos los pisos y saber cuánto le toca a cada piso. Eso está dentro de la norma. Entonces, sabiendo esa carga sísmica, recién podría agregar. Para eso que tengo que saber el peso total de mi edificación, tengo que saber los coeficientes de cada uno, o sea, Z, U, C y S, igualmente R, y saber qué carga voy a aplicar. ¿Me entienden? Todo eso lo vamos a ver más detallado ya cuando se toca especialmente el modelamiento ya para el diseño de una edificación, pero ahorita les explico un poco de lo que es justamente esto, ¿no? Que es amplio en sí. Así sería, eso tendríamos en cuenta, ya sería por cargas laterales. Y ya cuando yo pongo por coeficiente, ya esto me hace automático todo lo que les he explicado en el otro. Entonces yo lo quiero borrar simplemente borro, ¿no? Delete y ya está borrado. Me quedan mis cargas, ok. Con eso habríamos terminado el 4.5 de la sesión 4. Gracias.